Olvídese de las pirámides y las momias. El secreto más impactante del antiguo Egipto no está enterrado en una tumba, está tallado en las paredes de sus templos, a plena vista. Durante 3000 años, los egipcios construyeron su civilización sobre una visión de la creación y la fertilidad tan radical que todavía hoy nos sorprende. Su historia de creación más sagrada no comenzó con una palabra divina, sino con un acto de autocomplacer cósmico. Se esperaba que sus faraones, considerados dioses vivientes, se casaran con sus propias hermanas para mantener un linaje puro, y sus principales fiestas públicas no eran ceremonias sombrías, sino celebraciones masivas y abiertas de la vida y la procreación dirigidas por sacerdotes del dios de la fertilidad, siempre en alerta, Min. Pero esto es lo que lo hace realmente notable. No se trataba de ningún culto marginal ni de una práctica oculta. Esta fue la religión y la vida cotidiana predominante en Egipto durante más de 3 milenios. Mientras otras civilizaciones antiguas desarrollaban conceptos de modestia y vergüenza, los egipcios celebraban festivales públicos que celebraban la fertilidad y la vida. No tenían una palabra para la virginidad. Las mujeres tenían libertades que no volverían a ver hasta miles de años después. Entendieron la anatomía humana y el control de la natalidad mejor que los médicos europeos hasta el siglo XIX. Así que abróchense los cinturones porque estamos a punto de explorar cómo la civilización más exitosa en la historia de la humanidad puso la creación de vida en el centro de todo y por qué la sociedad moderna puede haber malinterpretado su sabiduría. Comencemos con la historia de creación más extraordinaria que nunca hayas escuchado. Olvídese de Adán y Eva. Olvides del Big Bang. Los antiguos egipcios creían que el universo comenzó con la autogeneración divina. Y no estoy hablando de algún mito oscuro escondido en pergaminos polvorientos. Esta fue la historia oficial de cómo todo llegó a existir. Se enseña en templos, se celebra en festivales y está literalmente tallado en las paredes de las pirámides. El dios Atam, flotando solo en las aguas primordiales del caos, no tenía olvídese de Adá. Aquí es donde se pone realmente fascinante. No lo vieron como algo crudo ni vergonzoso. Lo vieron como el acto más sagrado que existía. Y espera a escuchar lo que hicieron para honrarlo. El mito de la creación helopolitana registrado en los textos de las pirámides que datan de 2400 a.C. describe explícitamente cómo el átomo realizó el primer acto creativo. Los textos jeroglíficos son sorprendentemente detallados. Se describe a Atem como aquel que se creó a sí mismo, que se trajo a la existencia y generó su Tenut a partir de sí mismo. Su se convirtió en el dios del aire, Teenut, la diosa de la humedad. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no era metafórico ni simbólico. El antiguo idioma egipcio tenía palabras específicas para la autogeneración y las usaban en estos textos religiosos. Los textos de los ataúdes del período del Reino Medio se vuelven aún más explícitos al describir cómo Atum tomó su poder creativo en sus manos y logró el primer acto divino que desencadenó la creación. Lo verdaderamente notable es que este acto se volvió tan sagrado que el título de mano de Dios se convirtió en uno de los más altos honores que una mujer podía recibir en el antiguo Egipto. Las reinas y sumas sacerdotisas del nuevo reino llevaban orgullosamente este título, entendiendo que representaban simbólicamente la fuerza creativa divina que ayudó a crear el universo. La reina Hatshepsut, una de las faraonas más poderosas de Egipto, reclamó específicamente este título y lo hizo tallar en su templo mortuorio. Imagínese si los líderes religiosos de hoy tuvieran títulos que hicieran referencia tan directa a la historia de la creación. Ese es el nivel de aceptación generalizada del que estamos hablando. Las paredes de los templos de todo Egipto representan esta escena de la creación. El templo de Kararnach, visitado por millones de turistas anualmente, contiene relieves que muestran el átomo en el acto de autogeneración. El templo de Dendera tiene una capilla entera dedicada al primer tiempo, el momento de la creación divina que dio inicio a todo. Estos no estaban escondidos en cámaras secretas. Se exhibieron de forma destacada donde los fieles los pudieran ver durante las ceremonias religiosas. Los guías turísticos modernos a menudo omiten estas explicaciones,
Pero los antiguos egipcios se aseguraron de que todos entendieran exactamente cómo comenzó su universo. Esto es lo que es realmente alucinante. Este mito de la creación dio forma a todos los aspectos de la comprensión egipcia de la vida durante los siguientes 3000 años. Si el Dios Supremo creó la existencia a través de la autogeneración, entonces la creatividad y la fertilidad humanas no eran vergonzosas ni pecaminosas. Eran literalmente divinos. La inundación anual del Nilo, de la que dependía la civilización egipcia, se entendía como una continuación de la fuerza creativa divina que fertilizaba la tierra. Las aguas vivificantes que aparecieron fueron vistas como una bendición divina que traía abundancia a Egipto. Los sacerdotes realizarían rituales que reflejaban el acto creativo del átomo para garantizar que las inundaciones se produjeran a tiempo. La evidencia arqueológica es abrumadora. En 2007, unos investigadores descubrieron en el Museo de Turín un papiro que había sido traducido incorrectamente durante décadas. Cuando se interpretó correctamente, reveló instrucciones detalladas para un ritual religioso donde los sacerdotes simulaban el acto creativo mientras cantaban himnos de creación. El Museo de Brooklyn alberga una estatua del período tardío que muestra a un sacerdote en posición de reverencia hacia la creación. Estos artefactos prueban que no se trataba de teología abstracta. Era una religión practicada. ¿Por qué los egipcios desarrollaron esta historia de creación única? La respuesta revela su sofisticada comprensión de la biología y la naturaleza. Observaron que la vida provenía de la generación corporal. La creación condujo a una nueva vida. Las aguas de las inundaciones crearon cultivos. En una civilización del desierto que dependía enteramente de la inundación anual del Nilo, la conexión entre las fuerzas que dan vida y la creación tenía todo el sentido. A diferencia de los mitos de la creación mesopotámica que involucraban batallas violentas entre dioses o la historia hebrea del discurso divino que creaba la luz, los egipcios fueron directamente a la fuente biológica de la creación. Este mito fundacional tuvo profundas implicaciones para la sociedad egipcia. Las mujeres no eran vistas como vasos pasivos como en la filosofía griega. Por el contrario, eran participantes activos en el proceso creativo, representando simbólicamente el poder creativo divino. La autogeneración no era vergonzosa, sino un eco sagrado del primer acto divino. Las prácticas de los templos en todo el antiguo Cercano Oriente adquirieron importancia religiosa como recreación de la creatividad divina. Toda la comprensión egipcia del género, la reproducción y el deber religioso surgió de esta escena primordial de creación divina. La influencia se extendió a la medicina y la ciencia egipcias. El papiro ginecológico de Kaun, que data de 1800 a.C., muestra una comprensión notable de la reproducción humana, probablemente derivada del estudio religioso de la creación divina. Los médicos egipcios comprendieron la conexión entre la generación y la concepción siglos antes que otras civilizaciones. Desarrollaron algunos de los primeros tratamientos de fertilidad del mundo basados en principios religiosos derivados de su mito de la creación. Los egiptólogos modernos quedaron inicialmente tan sorprendidos por estos textos que muchas de las primeras traducciones fueron deliberadamente depuradas. Los eruditos victorianos como Ea Wayacebay simplemente se negaron a traducir las secciones explícitas, dejándolas en jeroglíficos o reemplazándolas con eufemismos latinos. No fue hasta las revoluciones sociales de la década de 1960 que las traducciones precisas estuvieron disponibles para el público. Incluso hoy en día, muchas exposiciones de museos pasan por alto estos aspectos de la religión egipcia, presentando una versión depurada que habría desconcertado a los propios antiguos egipcios. Imagínese entrar a la escuela dominical y que le enseñen que Dios creó el universo a través de la autogeneración. Los padres quedarían en shock. Pero para los antiguos egipcios, esto no era escandaloso. Era sagrado. Mientras ocultamos las discusiones sobre la creación detrás de eufemismos, ellos la tallaron en las paredes de los templos. Y hablando de templos, espera a que escuches acerca del Dios al que adoraban como la encarnación de la fertilidad. Si pensabas que la creación divina era sorprendente, la fiesta de los hombres te va a asombrar. Porque a diferencia del átomo, que estaba solo en el vacío cósmico, Min estaba muy presente en las ciudades egipcias y su culto implicaba exhibiciones públicas que harían que las celebraciones modernas parecieran anodinas.
Ahora hablemos de la deidad de la fertilidad más destacada de la historia de la humanidad. Un dios que era literalmente adorado por su representación del poder creativo masculino. Min no era una deidad menor escondida en las sombras. Fue uno de los dioses más importantes de Egipto desde hace 6000 años. Y sus festivales eran el equivalente antiguo de Mardi Gras, una celebración de la fertilidad y una ceremonia religiosa. Imagínate esto. Masivas procesiones por las ciudades llevando estatuas de un dios que representaba la vileza mientras los sacerdotes ofrecían lechuga. Sí, lechuga. Porque al cortarlo surge una savia blanca que les recuerda sus propiedades dadoras de vida. Los visitantes extranjeros quedaron tan sorprendidos que apenas pudieron describir lo que vieron. Pero aquí viene la parte verdaderamente notable. Esto no se consideró inapropiado. Se trataba de un asunto religioso serio, esencial para garantizar que el Nilo se inundara y los cultivos crecieran. La iconografía de Min es absolutamente inconfundible. Cada representación lo muestra como un símbolo de fertilidad y regeneración, generalmente expuesto de forma destacada, pintado de negro para representar el suelo fértil del Valle del Nilo. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No se trataba de una exageración artística. Las estatuas de hombres en los templos, algunas de más de 20 pies de altura, presentaban representaciones completas del poder masculino. La colosal estatua de Min en Coptos, descubierta en 1894, estaba representada de forma tan explícita que los excavadores victorianos intentaron modificarla. Afortunadamente fracasaron y todavía podemos ver al dios tal como lo adoraban los antiguos egipcios. El Festival de Min, que se celebra durante la temporada de la cosecha, hace que las celebraciones modernas parezcan apagadas en comparación. Esto es lo que realmente pasó. Según múltiples fuentes antiguas, el propio faraón encabezaría una procesión llevando la estatua de Min por las calles. Los sacerdotes caminaban llevando enormes cantidades de lechuga, no para comer, sino porque la lechuga era considerada afrodisíaca debido a su savia lechosa. Las mujeres se alineaban en las calles y realizaban gestos rituales hacia la estatua, a veces bailando en actos rituales destinados a honrar al dios y asegurar la fertilidad. La procesión finalizaría en capillas especiales donde se llevaban a cabo rituales sagrados. El historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 a.C., quedó tan sorprendido por el culto humano que escribió: «Lo que presencié en los templos de este dios, apenas puedo describirlo en detalle, aunque no tengo ninguna duda de lo que vieron mis ojos». Los escritores romanos quedaron igualmente conmocionados. Plutarco describió haber visto mujeres venerando abiertamente estatuas de hombres de maneras que harían sonrojar al propio Júpiter. Estos no fueron considerados actos inapropiados. Eran obligaciones religiosas. Las mujeres que intentaban concebir realizaban honores rituales con estatuas masculinas en formas que demostraban una profunda devoción religiosa. La evidencia arqueológica confirma estos relatos antiguos. En 1998, un equipo que trabajaba en el templo de Luxor descubrió una cámara oculta que contenía docenas de pequeñas figurillas de hombres, cada una de ellas mostrando signos de uso ritual. Los análisis mostraron rastros de aceites y ofrendas antiguas, lo que confirma su propósito religioso. El líder del equipo dijo más tarde que encontrar ese dinero fue como descubrir una antigua cámara ritual, excepto que era una capilla. Las figurillas datan de múltiples periodos, lo que demuestra que esta práctica continuó durante miles de años. Pero aquí viene la parte realmente notable. Min no solo era adorado en los templos. Cada hogar egipcio tenía un santuario Min, generalmente en habitaciones privadas. Se usaban pequeños amuletos como joyas con sus símbolos exhibidos con orgullo. Los niños usaban amuletos pequeños para protegerse. Imagínate darle a tu hijo hoy un símbolo de fertilidad. Sería polémico. Pero para los egipcios, esto era tan normal como llevar cualquier símbolo religioso. El Museo de El Cairo tiene más de 10.000 amuletos masculinos en su colección. Y eso es solo lo que sobrevivió. La naturaleza pública del culto Min sorprendió a los visitantes extranjeros durante milenios. Cuando la expedición de Napoleón llegó a Egipto en 1798,
Los soldados franceses informaron haber visto festivales rurales de Min que los dejaron sin palabras. Un oficial escribió: los nativos hacen desfilar símbolos de fertilidad por sus aldeas con tanto entusiasmo que nuestros hombres se sorprenden por su franqueza. Los viajeros victorianos británicos estaban tan perturbados que hicieron campaña para que las estatuas de Min fueran retiradas de la vista pública. Muchos fueron escondidos en el sótano del museo, donde permanecen hoy. Los descubrimientos modernos siguen revelando cuán central era Min para la vida egipcia. En 2019, los arqueólogos encontraron una cervecería cerca de Abidos con símbolos Min en cada recipiente de almacenamiento. El análisis mostró que la cerveza fue elaborada con hierbas conocidas por mejorar la vitalidad. Esto no era solo simbolismo religioso. Literalmente estaban elaborando cerveza especial para los festivales Min. La cervecería podía producir más de 22.000 litros a la vez, lo que sugiere que estos festivales involucraban a toda la población, celebrando la fertilidad mientras honraban a su deidad. La influencia de Min en la cultura egipcia no puede ser exagerada. El jeroglífico de la virilidad es literalmente el símbolo de Min. La palabra fertilidad incorpora su lechuga sagrada. Incluso la arquitectura egipcia reflejaba el culto a los hombres. Los pilares fueron diseñados para reflejar la fuerza vertical y las puertas simbolizaban los pasajes de la vida. Los famosos obeliscos que ahora decoran ciudades de todo el mundo son esencialmente monumentos al poder regenerativo, aunque su guía turístico no lo mencionará. La importancia económica del culto a los hombres explica su prominencia. La supervivencia de Egipto dependía de la fertilidad agrícola y de la reproducción humana. Min encarnaba a ambas cosas. Sus fiestas coincidían con las épocas de siembra y de cosecha. Las celebraciones asociadas a su culto no eran solo religiosas. Eran rituales prácticos de fertilidad. Los registros del templo muestran que las tasas de natalidad aumentaron 9 meses después de los principales festivales Min. Los dioses cumplieron sus promesas, aunque fuera por medios muy humanos. Hoy en día, los símbolos de fertilidad serían objeto de controversia más rápido de lo que se puede decir sobre las pautas comunitarias. Pero los antiguos egipcios los hacían desfilar por las calles como si fuera la cosa más natural del mundo. Entendieron algo que nosotros hemos olvidado: que la fertilidad y la reproducción son literalmente lo que mantiene en marcha la civilización. Pero si piensas que el culto público a la fertilidad era extremo, espera a escuchar sobre lo que hacía la realeza egipcia para mantener puro su linaje. Y por puro me refiero a algo que hoy sería completamente tabú. Porque cuando tus dioses están creando el universo y tu deidad de la fertilidad se muestra de forma prominente, casarse dentro de la familia comienza a parecer parte del plan divino. Aquí es donde las prácticas egipcias pasan de ser inusuales a absolutamente impactantes según los estándares modernos. ¿Recuerdas cómo la realeza europea se casaba con sus primos? Y pensamos que eso es inusual. Los faraones egipcios lo llevaron mucho más lejos. Regularmente casaban a hermanos e hijas, a veces a ambos. No se trataba de un secreto oscuro ni de un escándalo ocasional. Los matrimonios reales entre miembros de la realeza fueron una política oficial, un deber religioso y el fundamento de la realeza divina durante más de 3000 años. Hablamos de una civilización donde los padres de Tuten eran hermanos de padre y madre, donde Cleopatra se casó con 2 de sus hermanos y donde Ramsés II se casó con varias de sus hijas. Los resultados de las pruebas genéticas realizadas en momias son tan inusuales que los científicos inicialmente pensaron que su equipo funcionaba mal. Pero aquí viene la parte realmente compleja. Tenían una justificación religiosa que tenía perfecto sentido dentro de su visión del mundo. Empecemos con el ejemplo más famoso, el rey Tuten. Cuando los investigadores finalmente obtuvieron permiso para analizar sus restos en 2010, esperaban encontrar algunas relaciones familiares cercanas. Lo que descubrieron fue un árbol genealógico complejo. Los padres de Toot no solo eran parientes, eran hermanos completos. Sus abuelos de ambos lados eran las mismas personas. El joven rey presentaba múltiples problemas de salud. Un pie zambo, escoliosis severa y otras afecciones que le dificultaban caminar. Necesitaba un bastón para caminar a los 19 años. Esto no era dignidad real.
Fue el resultado biológico de un matrimonio entre familiares cercanos. Pero Tutankamón no era un caso único. Durante toda la 18ª dinastía se practicaron matrimonios familiares estrechos. Amenhotep III se casó con su hija Zitamán. Cuando las pruebas genéticas estuvieron disponibles, los investigadores descubrieron que ella no era solo su esposa. Ella también fue la madre de algunos de sus hijos. Amenhotep IV, más tarde Akenatón, se casó con varias de sus hijas. Una de ellas se casaría con su hermano Tutankamón, convirtiéndola en su hermana y su esposa al mismo tiempo. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto no era nada oculto ni vergonzoso. Las inscripciones reales proclamaban orgullosamente estas relaciones. El título de hermana del rey, esposa del rey, fue tallado en las paredes de los templos y en los documentos oficiales. Un ladrón del reinado de Amenhotep II afirma literalmente: el corazón de su majestad se llenó de amor por su hermana, y la convirtió en su gran esposa real. Imaginemos a los políticos modernos anunciando que se han casado con sus hermanos. El escándalo sería enorme. Pero los súbditos egipcios celebraban estas uniones como divinas. El período Ptolemaico continuó las tradiciones de matrimonios reales. Cleopatra III, la famosa Cleopatra, se casó con sus dos hermanos, Ptolemy XIII y Ptolemy XIV.